Esteban, ¿cómo estás? Discúlpanos, nos demoramos un poquito, pero este rollo de la seguridad social tú lo sabes, hay muchas preguntas, la gente pregunta mucho en las redes y había que preguntar. Gusto de No, saludarte, Eduardo, buenos tranquilo. días. Muy amable por tu gentileza de esperarnos. Y básicamente te quiero preguntar, este periodo, este lío que pasa entre la vicepresidencia, entre la vicepresidente y el presidente, eh, creo que quedó claro y definido ayer, ¿no? Pero lo que pasa, que quedó claro y definido, es que se han metido un grupo político que, como lo conocemos, siempre a ellos quieren sacar, ganar a río revuelto, pescar a río revuelto, y se ponen, claro, y comienzan es a todo lo que se haga a molestar, así como fue el gobierno anterior a molestar y a fastidiar. Entendemos que ayer algunas personas de oficialistas eh, dijeron que tenían preocupación de que si el tiempo que el presidente tiene que pedir licencia para ir a su campaña electoral de reelección, gane o no, lo tiene que tomar la vicepresidencia, pero que el motivo es que la vicepresidenta iba a indultar a una persona que fue autoridad en la República. Eso quedó luego aclarado que no se podía. Pero explícale brevemente, es mi única pregunta a la audiencia, de qué se trata esto, por favor, querido Esteban. Buenos días y bienvenido a I99. No, siempre es un gusto, Eduardo. Yo también me pusieron una cita médica de último momento y gracias a Wendy logré cambiar la entrevista para no fallarles. A ver, mira, Eduardo, yo creo que el problema y el gran problema de esta situación es volver político una situación que tiene una solución estrictamente jurídica, ¿no? El sistema jurídico ecuatoriano, haciendo una integración constitucional y legal, establece claramente, perdón, establece claramente que la subrogación vicepresidencial en el caso de ausencia temporal por campaña es automática, ¿sí? En este sentido, se tiene que aplicar el artículo 93 de la Constitución. Lamentablemente, se ha extrapolado esta situación por un tema político, es decir, el desentendimiento entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Sin embargo, obviamente, mientras más se forcen las normas, mientras más se hagan extensivas interpretaciones de esta situación, peor va a ser porque más falta de certeza y seguridad jurídica vamos a tener. Si bien fue formulada una consulta del procurador sobre la base del artículo 93 del Código de la Democracia que obliga en este caso a solicitar una licencia sin remuneración, se olvidaron de otros artículos en consonancia de estos como destipificar la infracción grave cuando un servidor público hace campaña o el régimen general de los servidores. Hasta ahí por ese lado, pero como tú bien dices, alrededor de esta situación hay una pesca y repesca en términos futbolísticos y un aprovechamiento particular de toda esta situación. ¿A qué vamos con eso? Mira, el día de ayer, como tú bien dices, se hablaba de posibles indultos, cuando los indultos no son concebibles para ningún ex líder de los que se hizo referencia. En primer lugar, los indultos son por razones humanitarias cuando una persona está privada de libertad en cumplimiento de una pena. En el caso de estas dos personas, ninguno está privado de libertad en cumplimiento de una pena. Perdón, una persona sí está privada de libertad en cumplimiento de una pena, pero no estamos hablando de una conmutación o perdón por razones humanitarias. Entonces, eso queda fuera de lado. Ahora bien, yo creo que y la falla estructural aquí, Eduardo, es un sinnúmero de factores alrededor de los actores que van teniendo al menos opinión en este sentido. Hay imprecisiones o hubo imprecisiones respecto de las declaraciones del ministro Torres, más imprecisiones por parte de la vocera de gobierno, la abogada Jacome, peores imprecisiones de la propia Verónica Abad. Entonces, si es que no se atina a una vocería de lado y lado, a favor o en contra de una tesis, que no es una tesis o una tendencia, sino es una aplicación normativa, más limbo jurídico y político vamos a tener en estos últimos tiempos. Si es que no estaríamos a un tema del deber ser y aplicación de debida norma, no pasaría absolutamente nada, querido Eduardo. Queda claro, por favor, Mauricio Salén, luego Javier Segarra, seguimos con la entrevista. Esteban, qué gusto, buenos días. Y básicamente una pregunta puntual. Bien has indicado tú que el artículo 93
Es muy claro, de acuerdo al Código de la Democracia, las autoridades de elección popular que deseen postularse para la reelección deben solicitar licencias sin remuneración. Eso es clarísimo, no hay interpretación, no hay que se me ocurre, que yo creo, etcétera. El artículo 147 de la Constitución de la República dice que el presidente podrá solicitar licencia temporal en los casos que la ley establezca, que sería el caso de una reelección. Y en ese caso la vicepresidenta asumirá, no dice podrá, no dice será delegada, no dice será representada, etc. Asumirá, es lo que le corresponde constitucionalmente. Como dices tú, existen versiones antojadizas de lado y lado, incluso inventadas muchas otras, en sentido de que se está pretendiendo un posible indulto a quien no cabe. Primero, porque la persona a indultarse ha dicho que él no acepta indultos porque él no es culpable. Segundo, no está detenido. Y tercero, definitivamente no aplica en este sentido. Mi pregunta es, ¿qué limbo jurídico puede existir? Más allá del político que siempre ha existido en el Ecuador. Pero jurídico, ¿qué puede existir cuando es tan clara la Constitución, cuando es tan clara la ley y cuando incluso se ha consultado al procurador que no compete en este sentido, sino la Corte Constitucional? Claro. Entonces, estamos en el país de Alicia, no de las maravillas, sino en el país del país selvático, en el cual lo que a mí se me ocurre es lo que la Constitución dice, y eso no puede ser. Mira, Mauricio, poco puedo aportar porque haces con mucha elocuencia el relato, ¿sí? Entonces, las normas son claras, ¿no es cierto? Yo creo que nos estamos basando en un tema de desinterpretación constitucional sobre la base de un componente, ¿sí? En su momento, en el artículo 148 de la Constitución que nos habla de la muerte cruzada, se establecieron algunas reglas a través de una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, pero son dos tipos de reglas. La primera regla que se especificó es que en el caso de darse la muerte cruzada y el presidente que ordene la muerte cruzada se recandidatice y sobre la base de esa recandidatación en las elecciones extraordinarias vuelve a ser elegido, se entiende que es para completar el mandato. Pero en su defecto, si es que no se da este caso y viene otro presidente, como el caso de Daniel Noboa, él estaría cumpliendo un primer periodo, no estaría cumpliendo un primer periodo electoral, sino que es para completar un mandato. De acuerdo, son las dos reglas que estableció la propia Corte Constitucional sobre la base del cómputo de las elecciones, pero bajo ninguna circunstancia, sobre la base de que Daniel Noboa es un servidor público, puede empezar a disociar, o en este caso, a no cumplir las normas que son generales y abstractas. Correcto. ¿Sí? Entonces, partimos de los principios más básicos del derecho. Y te digo una cosa, estimado Mauricio, haciendo una integración normativa, ¿sí? Digamos que se hace la consulta al procurador y el procurador en un acto erróneo le da la razón a Daniel Noboa y le permite hacer campaña. Ojo, hay dos efectos jurídicos trascendentales. El primero de ellos, ¿sí? Y estamos hablando del artículo 93 del Código de Democracia. El primero de ellos, el artículo 96.6 del Código de la Democracia. Les va a salir peor el remedio que la enfermedad. Este artículo establece que los servidores públicos no pueden bajo ninguna circunstancia hacer campaña. Y si quieren hacer campaña, deben renunciar antes de la inscripción de candidaturas. Entonces, ¿se va a crear un régimen paralelo y decir que Daniel Noboa no es servidor público? Muy complicado. Segunda cosa, artículo 278.3 del Código de la Democracia. Establece claramente que una infracción grave es la que un servidor público haga campaña electoral. De hecho, hace pocos meses tuvimos una sanción al alcalde de Quito, a Pavel Muñoz, porque el Tribunal Contencioso Electoral, en sentencia de última instancia, es decir, una apelación de infracción, determinó una regla muy importante, que los servidores públicos, por su calidad de servidor público, y además, en este caso de Pavel Muñoz, por ser alcalde, tiene una ventaja comparativa de convocatoria y rompe el principio de igualdad. Lo mismo sucedería para Daniel Noboa. Y punto final. ¿Cuántos asambleístas tenemos en este momento? 137 asambleístas. Para el año 2025 elegiremos a 152 asambleístas, ¿sí? ¿Cuántos de estos se van a recandidatizar? Ninguno de estos va a pedir licencia sin remuneración, porque la norma obviamente es general y abstracta, ¿no? Y si el procurador se pronuncia, va a ser un pronunciamiento general y abstracto, no de Daniel Noboa. Entonces va a posibilitarse y romper el principio de igualdad, no solo desde el binomio presidencial, sino también, quién sabe, de cuántos asambleístas. Así que les está resultando peor el remedio que la enfermedad. Y eso pasa cuando se extrapolan las normas jurídicas y no se atiende al tenor literal y hacer una integración sencilla de carácter normativo
querido Mauricio. Clarísimo, Esteban. Creo que el aporte fue muchísimo en función de lo que acabas de mencionar. Clarísimo, no cabe interpretación. Y una vez más, solo como reflexión antes de dar el paso a Javier. Entre 17 millones de ecuatorianos, nos guste o no, el presidente de la República escogió su binomio. Fue él el que escogió su binomio. Y hoy nos dice, apenas unos meses después, de que sería nefasto que esa persona asuma el mandato como la Constitución indica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Javier, por favor. Gracias, Mauricio. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad que con Eduardo y con Mauricio lo han dicho todo, pero yo voy a insistir solamente en esa frase tan común que existe. En este país, desde que yo recuerdo, 1979 en adelante, con la nueva democracia, han existido siempre los intereses políticos por sobre los intereses de los ecuatorianos. Y en cada gobierno hemos visto la Constitución de acuerdo a mis intereses y no de los intereses del país. Esa es la gran realidad, doctor. Sí, es la gran realidad, pero te digo una cosa, Javier, el derecho evoluciona, la sociedad evoluciona, y además te digo una influencia en la actualidad, que yo las doy clases acá en la universidad en la que estoy. Previamente, tú nos hablas del año 70 y pico, yo soy del 84, pero tengo conciencia social por ahí por los 90, 94, algo, ¿sí? Pero mira que en ese sentido las transgresiones constitucionales y legales se daban, la historia de las presidencias ecuatorianas se daban, pero no tenías el nivel de debate que en la actualidad tienes por la inmediatez de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sí? Entonces, la oportunidad de la participación, en este caso de ciudadanos, ustedes como medios de comunicación, te hablo desde mi pequeño nicho que es la academia y algo de conocimiento en materia de derecho, logramos generar este tipo de discusión justamente para hacer ese contrapoder social de los abusos de derecho, ¿sí? Entonces, que una persona en la actualidad, y peor aún, estimado Javier, un gobernante, intente realizar una transgresión manifiesta del derecho, obviamente la comunidad jurídica, política, bueno, la política siempre va a saltar, ¿no? Por el hecho de ser político, pero la jurídica, la comunidad que hace opinión pública y la responsabilidad de los medios de comunicación como el de ustedes, va a hacer que estas situaciones salten y que se pongan de manifiesto los errores que están generando en este momento. Entonces, es bien riesgoso lo que está haciendo el gobierno y más que nada, saltarse el tipo de procedimientos constitucionales que puede haber en este sentido. Te digo que hay una salida a todo este problema constitucional, ¿sí? Que es la aplicación del artículo 7 del Código de la Democracia para sacar una ley interpretativa. Pero lamentablemente no nos consultan, no dicen, no hablan. Eso sería, Javier. Es increíble, gracias, doctor. Muchas gracias, querido Esteban. Te mandamos un siempre abrazo. Un gusto, Eduardo. Gracias Mauricio, por la Javier, un abrazo. Muy bien, pagamos corte, don Jaime no se vaya, viene Arcadio Arosemena, con quien vamos a hablar, él es el encargado de